Hola, mi nombre es Ángeles Simba, pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas CESPE, sede de La Tacunga. Soy parte de la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz. Una de las materias es Cinemática, a cargo del ingeniero Diego Proaño. Mi tema de tratar son ángulos y cosenos directores. A continuación, una pequeña introducción y algunos ejercicios. Tema: ángulos y cosenos directores. Se llaman ángulos directores de un vector v con componentes v1, v2 y v3. Los cosenos de los ángulos que la misma forman con la dirección positivos de los ejes x, y y z, respectivamente, son los ángulos directores. Los cosenos directores de un vector respecto de un sistema de coordenadas ortogonales a los cosenos de los ángulos que forman el vector con el sentido positivo de cada uno de los ejes coordenados. Los ángulos se toman entre 0 y pi, de modo que los cosenos directores pueden ser positivos o negativos. Aquí a continuación tenemos un vector en 3 dimensiones y vamos a representar los ángulos con respecto a los ejes positivos. Tenemos el eje x positivo que está en el eje en rojo, se llama ángulo alfa, como podemos ver aquí. El otro ángulo se representa en el vector con el eje y, que este ángulo de aquí en celeste es el ángulo que le vamos a llamar beta, como podemos ver aquí. Y nos falta el ángulo con respecto al eje z. El ángulo con respecto al eje le representamos en el ángulo gamma, y estos se representan en 3 ángulos, que son los ángulos directores. También debemos saber que el ángulo alfa se calcula como el ángulo que forma el vector en nuestro vector en blanco. Tienen de aquí. El ángulo beta se calcula con el ángulo del vector j con el vector blanco, como vemos aquí, y el ángulo gamma se calcula con el ángulo que forma el vector blanco con el k, como podemos ver aquí. A continuación voy a presentar esto algebraicamente. Vamos a calcular los ángulos alfa, beta y gamma, que son los ángulos directores, y para eso vamos a utilizar la fórmula que está de color morado, que nos permite calcular el ángulo entre dos vectores. Vamos a empezar llamándole u al vector al que queremos calcular sus ángulos directores, y vamos a decir que este vector u tiene como componentes x, y y z, como podemos ver, y queremos calcular los ángulos directores, que sería el vector alfa. Simplemente sustituimos en la fórmula de color morado. En vez de poner teta, vamos a poner alfa. En vez de poner teta, vamos a poner alfa, que sería coseno de alfa igual a u por i, porque como ya vimos gráficamente, el ángulo alfa es el ángulo que forma el vector u con el vector unitario. Y así calculamos aquí un punto entre la norma de u por la norma de i. Aquí. Esta expresión la podemos simplificar bastante. Aquí el producto punto nos queda x, y, z por 1, 0, 0. Es el vector i, y en la parte de abajo la norma u, y nos queda entonces esta expresión. Ahora si nosotros hacemos el producto punto, nos queda x por 1 es x, y por 0 es 0, z por 0 es 0. Y en la parte de abajo quedaría la norma de u. Ahora, para calcular el ángulo beta tendríamos que calcular el coseno de beta. El coseno de beta de la misma manera, siguiendo este mismo procedimiento de aquí. Igual en el coseno de gamma va a ser igual a z entre la norma de u. A todos estos se le llama cosenos directores, son los cosenos de los ángulos directores. Entonces recordemos que alfa es el ángulo en el eje x, como podemos ver aquí. Coseno de beta es el ángulo en el eje y, y coseno de gamma es el ángulo en el eje z. A partir de la primera fórmula se hace lo siguiente: la norma de u le pasamos multiplicando, y va a quedar que x es igual a la norma de u por coseno de alfa, y es igual a la norma de u por coseno de beta, y en la tercera fórmula queda z es igual al coseno de gamma. Ahora, si nosotros sustituimos estas 3 cosas en nuestro vector original, que sería estas 3 cosas de aquí en nuestro vector original, nos quedaría de la siguiente manera,
que estamos viendo aquí, que sería U es igual a la norma de U por el coseno de alfa, la norma de U por el coseno de beta, la norma de U por el coseno de gamma. Esta expresión que aparece aquí, noten que la norma de U aparece en los tres componentes multiplicando, por lo que este vector lo podemos representar con un producto escalar. Es la norma de U multiplicando por el vector que se está formando, los componentes de los cosenos, que quedaría de la siguiente manera, como podemos ver aquí. Sería U es igual a la norma de U por coseno de alfa, coseno de beta, coseno de Y. También se le factoriza de la norma de U. También la norma de U se pasa dividiendo al lado izquierdo, que nos queda de la siguiente manera, como podemos ver aquí. Esto nos ayuda a... es muy útil porque así podemos calcular los cosenos directores. Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio más que se puede entender. Bueno, vamos a calcular los ángulos que forman el vector que tienen componentes 2, 4 y menos 6 con los ejes positivos. Vamos a utilizar la fórmula que estamos viendo subrayada. Eso nos ayuda a calcular los ángulos directores. Para utilizar la fórmula, primero hay que hacer es calcular el vector unitario en la dirección de U, y para eso necesitamos calcular con una raíz cuadrada. También de los componentes, es decir, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado, como podemos ver aquí, que nos quedaría la norma de U es igual a la raíz de 4 más 16 más 36. Esta suma nos sale a raíz de 56. La norma de U es igual a 56. Para calcular entonces el vector unitario en la dirección, de lo que hacemos es recordar que tenemos que dividir cada componente, es decir, cada componente entre la raíz de 56, y de esta manera obtenemos que entre la norma de U es igual a la norma de 2 entre la raíz, y de esa manera obtenemos que entre la norma de U es igual a 2. Ejemplo, vamos a calcular los ángulos que forman el vector que tienen componentes 2, 4, 6 con los ejes positivos, y vamos a utilizar la fórmula que estamos viendo aquí. Bueno, para utilizar esta fórmula, primero tenemos que calcular el vector unitario en la dirección de U, y para eso necesitamos calcular la norma de U. Bueno, esto se calcula con una raíz cuadrada en cada componente, es decir, la norma de U es igual a la raíz cuadrada 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. La norma de U es igual a la raíz de 4 más 16 más 36. Haciendo esta suma nos queda raíz de 56. Bueno, también tenemos que cada componente hacer entre la raíz, que nos quedaría en la norma de U, cada componente entre la raíz de 56, y de esta manera obtenemos que entre la norma de U es igual a 2 entre la raíz. Tenemos que comparar con este resultado con coseno de alfa y coseno de beta y coseno de y. Como podemos ver aquí, coseno de alfa es igual a 2 raíz de 56. Raíz de 56 lo resolvemos en una calculadora que nos da este valor, y este valor igual lo ponemos en una calculadora y nos sale esto. También tenemos que calcular el ángulo alfa, que es con el coseno inverso, que nos queda coseno menos 1, y este valor lo ponemos igual en la calculadora, nos sale el resultado esto. Igual con los demás, coseno de beta y coseno de y es el mismo procedimiento. Bueno, vamos a darles un ejercicio que espero puedan resolver, y lo pueden poner pausa. Y bueno, si lo resolvieron, este es el resultado final. Bueno, gracias por su atención.